Muy bien, buenas noches con todos, con todas, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos sobre la hora para iniciar el encuentro del día de hoy. Les saluda el psicólogo Estuardo Yacolca, director del Centro Peruano de Psicoterapia Integral, quien conjuntamente con el director Juan Trujillo de JL Consultores venimos organizando este ciclo de masterclass con los docentes que nos acompañan en el próximo curso a aperturar sobre herramientas clínicas de intervención terapéutica. Luego les comentaremos un poquito más de eso. Hoy estamos abriendo este ciclo con un tema muy interesante y de antemano le agradezco la invitación al psicólogo Ángel Vela por poder brindarnos este espacio el día de hoy. Les comparto, el psicólogo Ángel Vela es licenciado en psicología, tiene un máster oficial en neuropsicología clínica por la Universidad Internacional de Valencia, eh, más de 5 años de experiencia en intervención psicológica clínica de adicciones conductuales y sustancias en internados y atención ambulatorias, entre otros créditos de nuestro invitado el día de hoy. Así que, Ángel, muchísimas gracias por darte el espacio para acompañarnos el día de hoy y poder compartirnos tu experiencia en este tema tan interesante como es el de las adicciones. Así que invito a todos, por favor, a que puedan nutrirse de la experiencia del día de hoy. Bienvenido, Ángel, la sala es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Estuardo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel Vela. Ya me hicieron la presentación. Estoy agradecido de estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir este masterclass de intervención clínica en adicciones. Muy bien. Adicciones es un tema bastante amplio, ¿no? Requiere una formación en muchas áreas, requiere experiencia, experticia, requiere que nosotros como profesionales también trabajemos en nosotros mismos, como realmente para cualquier caso de intervención. Lo curioso del área clínica de adicciones es que nosotros tenemos aquí la psicopatología de manera muy latente, de manera muy presente en todos los casos, ¿no? Muchos de nosotros quizás hemos escuchado el término de patología dual, ¿no? Que es algo que está en bastante auge ahora mismo porque hay muchas asociaciones, hay muchos vínculos entre lo que es adicciones y trastornos mentales, ¿no? El número, la estadística cada año, pues, incrementa en este tipo de casos, ¿no? Y el tema de las adicciones es algo que viene a tallar de manera muy específica también. Sin embargo, en donde nos encontramos, pues en Perú, si bien es cierto, nosotros respecto a estudios, respecto a métodos de intervención, respecto a tratamientos, no tenemos las mismas herramientas que quizás tienen otros países que le prestan más atención, porque este es un tema de salud pública, ¿no? Adicciones, el problema de las adicciones es un tema de salud pública. ¿Por qué en nuestro país no se le toma tan en cuenta? Porque no está considerado un tema de salud pública. Cuando no se considera de esta manera, obviamente el Estado, el gobierno, no interviene, no hace planes de intervención a esta población que padece esta enfermedad. ¿No? Me parece que en adicciones, si bien es cierto, hay centros comunitarios de salud mental, pero no están capacitados al 100% para atender este tipo de casos de manera específica. Asimismo, también en todo el Perú, por parte del Estado, tenemos un solo centro de rehabilitación para adicciones que queda en Ñaña, al este de Lima. Y de esta manera, pues al no considerarse un problema de salud pública como tal, obviamente los recursos que se van a destinar en la parte profesional y demás, obviamente pues va a carecer de bastantes deficiencias, por lo que en nuestro país es bastante complejo tratar con esta área. No, sin embargo, el día de hoy vamos a hablar específicamente cómo intervenimos nosotros como profesionales de la salud, como psicólogos clínicos en este tipo de diagnósticos. Primero, ¿por qué las personas consumen drogas y o alcohol y no pueden dejar de consumirlas? Para muchas personas puede ser un tema de moral, de voluntad, de elección, que si bien es cierto hasta tal punto, las personas pueden controlar ciertos estímulos, pueden controlar. En el proceso de la adicción, no, la persona no empieza siendo dependiente, ¿no? La persona empieza experimentando, usando, probando alguna sustancia, alguna droga, y no todas las personas llegan a desarrollar tampoco una adicción. No, no todos llegan a ese punto. Va a depender obviamente de muchos factores que también vamos a ver en un momento.
Pero ¿por qué las personas que sí padecen de una adicción no pueden dejar de consumir? ¿No? Es una pregunta bastante, con una respuesta bastante amplia. En breves palabras, la teoría nos dice que las personas que llegan a un estado de dependencia no tienen control ni voluntad del consumo. Existe una compulsión totalmente presente que inhibe a las personas de poder controlar sus impulsos, inhibe a las personas de poder tomar decisiones más racionales, porque de alguna manera la droga también ha funcionado como un virus que ha sustituido o ha suplantado ser una necesidad básica corporal para nosotros. Nosotros tenemos necesidades básicas como el dormir, el comer, ¿no? El socializar, la misma actividad sexual, etcétera, etcétera. Y la droga lo que hace es simular ser parte de estas necesidades básicas del ser humano. Es por ende que en personas que llegan a desarrollar una dependencia, la voluntad es lo primero que se llega a perder. La persona no tiene control del consumo. Por más que la persona puede evidenciar consecuencias en su vida cotidiana, ¿no? Pérdida de trabajo, pérdidas económicas, problemas familiares, problemas de pareja, un estado de abandono total de su persona a nivel de salud, etcétera, 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 ¿no? Es una pregunta obviamente que nos tomaría mucho tiempo tratar de responderla y vamos a ir haciéndolo en la manera en cómo vamos a conocer un poco sobre este diagnóstico, vamos a ver la manera en cómo se evalúa y también de qué manera podemos intervenir desde la psicología clínica. ¿Cuál es el objetivo para el día de hoy? Vamos a comprender el modelo clínico de las adicciones, ¿no? ¿Qué comprende las adicciones? Vamos a identificar también qué áreas vamos a evaluar, ¿no? De qué manera vamos a hacer la primera evaluación y de qué manera vamos a estructurar también un plan de tratamiento, desarrollando estrategias de intervención que se van a basar en la terapia cognitivo-conductual y en un momento voy a explicar por qué. Y asimismo, cómo reconocer variables de recaída y mantenimiento. ¿Por qué la adicción es una enfermedad crónica? La adicción es una enfermedad crónica porque los cambios que surgen a nivel estructural y funcional en el cerebro, a nivel neurológico, eh, generan alteraciones que no pueden de alguna manera volver a restablecerse. Un ejemplo muy simple. Supongamos que a ustedes les agrada o tienen un plato de comida favorito. No supongamos, no sé, que es un lomo saltado. ¿No? Tu cerebro sabe que el lomo saltado es un estímulo gratificante para él, ¿no? Probablemente en algún momento, por ejemplo, no sé, comas en un restaurante en donde no te guste cómo lo sirvieron, pero eso no quiere decir que te ha dejado de gustar, ¿no? Tu cerebro sabe que es un estímulo que le llama la atención, que libera dopamina, que libera gratificación en todo momento. Lo que va a hacer es que tú continúes buscando esta misma gratificación que encontraste en algún momento. Y para tu cerebro es imposible olvidar que esto es gratificante. Es totalmente imposible. Va a depender de muchos factores en realidad, de muchos factores que pueden promover un cambio o un mantenimiento correcto en las personas, como muchos que no. Pero ¿por qué es crónico entonces? Es crónico porque las personas que padecen de adicción tienen la tendencia a tener recidivas o recaídas por el resto de su vida. Existe una probabilidad constante en el tiempo en que las personas pueden tender a recaer, ¿no? Y las estadísticas hasta hace 10 años nos decían que solo uno de cada 10 personas lograba recuperarse de un problema de adicción. Las estadísticas al momento varían, ¿por qué? Porque continúan apareciendo nuevos problemas adyacentes a las adicciones, lo que les mencioné en un inicio, la patología dual. ¿No? Ahora muy ligado a las adicciones están naciendo muchos efectos secundarios por el mismo consumo de drogas, por la misma calidad de la droga y por diversos factores que promueven en las personas pues un deterioro bastante significativo. Es la razón por la que llega a posicionarse como un trastorno con cronicidad. ¿Qué va a involucrar la adicción como tal? Va a involucrar el deseo intenso o también llamado craving. Las personas tienen el deseo compulsivo de consumir, en donde en una compulsión las personas no encuentran la parte racional que les lleva a tomar mejores decisiones,
por más que estén viendo consecuencias negativas en su vida y aún así persisten en consumir. Y todo esto obviamente va a implicar estos cambios que les acabo de mencionar, ¿no? Cambios a nivel de función y cambios a nivel de estructura neurológica. Quiere decir que va a haber daños cerebrales. La dependencia. La dependencia es la tercera etapa del proceso de la adicción, ¿no? Se dice que la primera etapa es el uso, luego viene el abuso y luego la dependencia. El uso es bastante simple de entender, porque una persona que usa una droga, por ejemplo, una persona que bebe alcohol de manera social, ¿no? Los fines de semana, la persona puede o tiene como mecanismo de manejo de estrés salir a una fiesta o salir con amigos a conversar, tomarse una copa de vino, tomarse unas cervezas, y de alguna manera la persona ha desarrollado como un hábito esporádico, controlable, voluntario, que es una manera para él de regular su estrés. Y la clave está en que es voluntario. La persona decide cuándo sí y cuándo no. Cuando la persona pasa a un grado de abuso, que es el segundo nivel del proceso de la adicción, cuando una persona empieza a abusar de una droga, la persona ya empieza a tener consecuencias negativas, pero leves por el momento, sobre el uso del alcohol que está teniendo, en el mismo ejemplo que les di. Supongamos una persona que está acostumbrada a salir los fines de semana, ¿no? Esta persona, este fin de semana, no tiene dinero. Y regularmente, una persona racional, si dice o piensa, si yo no tengo dinero, entonces no puedo salir a beber, ¿cierto? Pero lo que es una persona que empieza a abusar de la sustancia es todo lo contrario. Lo que voy a hacer es endeudarme para salir a beber, porque no puedo perder mi hábito de bebida, ¿no? Porque ya en el abuso la persona ya está habituada a cierta exposición a un estímulo. Entonces, cuando la persona empieza a abusar, ya tiene un hábito de consumo. Y a pesar de que este hábito le está trayendo ciertas consecuencias, como son leves, la persona aún no ve la magnitud del problema en el que se está generando. Entonces, la persona, en vez de pensar, no tengo dinero, hoy día no debería salir, la persona lo que hace es endeudarse, ¿no? Pasa tarjeta de crédito o pide prestado, busca la manera, no sé, empeña el DNI y deja algo empeñado con tal de mantener su hábito. De igual manera, la persona puede empezar a tener problemas de pareja, por ejemplo, no discusiones constantes, pero el hábito puede más. Mantener el hábito hace que ciertas áreas en su vida empiecen a ser descuidadas, ¿no? Si la persona antes hacía deporte, la cantidad de tiempo que le dedica al deporte es menos. Si la persona antes pasaba tiempo en familia, la cantidad de tiempo que le dedica a la familia es menos, y así sucesivamente. Pero todavía hay cierto control porque hay cierta noción de daño. La persona sí se da cuenta que está empezando a causarse cierto daño. Sin embargo, en la etapa de dependencia, ya no solo involucra un tema de habitualidad, sino que también involucra la tolerancia física que se ha generado en el cuerpo, ¿no? Porque tu cuerpo acaba de generar no solo un hábito, sino que también los mecanismos y función de tu cuerpo acaban de ser alterados. La tolerancia significa que la persona, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a beber alcohol adolescentes, quizás una botella o dos vasos o dos botellas de alcohol eran suficientes para sentirnos embriagados. Pero conforme más avanzamos en el tiempo, necesitamos mayor cantidad para sentir la misma euforia o la misma sensación que estamos buscando. Pasa totalmente igual con las drogas y eso tiene por nombre tolerancia, ¿no? El cuerpo cada vez necesita mayor cantidad de droga para poder sentir el mismo efecto. Y la dependencia consta también de la abstinencia, y la abstinencia es la necesidad imperiosa del cuerpo de solicitar el consumo de la droga o la conducta en caso sea una adicción conductual, ¿no? Y el síndrome de abstinencia puede ser físico, pueden ser, por ejemplo, náuseas, mareos, dolores de cabeza, vómitos, temblores. Las personas con consumo de alcohol crónico sufren de síndrome de parkinsoniano, también, o temblores de manera coloquial. Síntomas emocionales, la irritabilidad, la baja tolerancia al estrés, etcétera, etcétera. Síntomas conductuales, ¿no? La irritabilidad lleva a las personas a tornarse violentas o a cometer actos delictivos.
etcétera, con tal de conseguir nuevamente y perpetuar el consumo de la droga. Cuando uno está en etapa de dependencia, uno pierde todo tipo de voluntad. Esté en estado de sobriedad o esté en estado de ebriedad. La voluntad de la persona ha sido totalmente secuestrada por el sistema de recompensa cerebral que ha sido alterado, ¿no? La persona no tiene control de sí misma. Y esto responde a la pregunta que le dejé en un inicio. ¿Por qué las personas que consumen drogas o alcohol no pueden dejar de consumirlas? Es por esta razón. Pero no hablamos de la persona que consume de manera asocial. Estamos hablando de una persona dependiente de la droga, ¿no? Quizás ustedes han conocido casos en el trabajo o como estudiantes de pregrado, como profesionales, o quizás en su vida cotidiana ustedes hayan conocido a una persona con este tipo de problemas. Vamos a ir detectando qué comportamientos, qué cosas podemos observar en el perfil de una persona con este diagnóstico. ¿Cuál es el modelo biopsicosocial? ¿No? Nos dice que en adicciones, la parte biológica, hay una sensibilidad en los sistemas de dopamina. Bastante fácil, la dopamina de qué está encargada o cuál es una de sus funciones, porque pensamos que es la única función y no es así. La dopamina, una de las funciones que tiene es estimular los centros de placer o el sistema de recompensa. Eh, Cuando la dopamina es alterada de manera artificial, de manera constante, obviamente esto causa un desbalance hormonal, un desbalance en neurotransmisores que en todo el sistema nervioso va a verse alterado. Es por eso que las personas, al generar tolerancia, al generar dependencia, necesitan constantemente de dopamina. Imaginemos nosotros mismos, en esta generación, hay estudios que dicen que esta generación nueva, del 1990 para adelante, nosotros tenemos un desbalance de dopamina sin necesidad de recurrir a drogas, porque nosotros buscamos dopamina de manera constante. Un ejemplo simple es que muchos de nosotros no podemos ver una película completa sin utilizar el celular, sin ver un momento las redes sociales o sin querer hacer otra cosa al mismo tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro cuerpo, las pantallas, generan dopamina. Generan dopamina, quizás no en gran cantidad o magnitud como las drogas, pero generan dopamina. El hecho de tener una pantalla delante nuestro y tener otro estímulo que son las redes sociales o el TikTok, por ejemplo, al mismo tiempo, hace que nosotros abusemos de buscar fuentes de placer. Habrán visto también en videos de TikTok, por ejemplo, donde cuentan historias, narran historias de personas, y al mismo tiempo que narran historias, hay videos que totalmente no tienen que ver con la historia, que procuran entretenerte y engancharte a continuar hasta el final. Estamos recibiendo también doble estimulación, estimulación auditiva y estimulación visual. Quiere decir que nos estamos descompensando a nivel dopaminérgico. Nuestra generación, por el uso de tecnología, tiene esa alteración dopaminérgica. Tenemos esa tendencia a abusar de las pantallas, a abusar de hábitos que nos llevan a este desbalance. Ahora imaginemos si estos hábitos que parecen sutiles, hábitos que parecen inocentes, nos causan un desbalance. Imaginemos qué tanto nos desequilibra el consumo de la droga, porque la magnitud del daño que hace el ver redes sociales, pasar mucho tiempo al día en teléfono, es así a comparación de lo que causa la droga, que es de una magnitud totalmente exacerbada, ¿no? Y es por eso que los daños que causa son mucho más graves y es por eso que es crónico. A nivel biológico, lo que ya mencioné también, se desarrolla la tolerancia y abstinencia, que son síntomas físicos, que es un daño a nivel del sistema nervioso y a nivel de otros sistemas del cuerpo humano. La abstinencia se manifiesta porque el cuerpo sufre más cuando no consume la droga que cuando la consume. El cuerpo cuando consume la droga en etapa de dependencia no tiene ningún problema, porque le estás dando la dosis diaria de algo a lo que está habituado. El cuerpo sufre cuando le quitas a lo que está habituado. Imaginemos un simple ejemplo, qué tan difícil es para muchas personas hacer dieta, ¿no? Yo digo, desde hoy lunes voy a comer solo un pan. Probablemente me dure el lunes, probablemente me dure el martes,
y gran cantidad de personas no van a pasar del miércoles. ¿Por qué sucede esto también? Porque la habituación de tu cuerpo en el sistema digestivo o el sistema endocrino, por ejemplo, está acostumbrado a recibir cierta cantidad de azúcar al día, cierta cantidad de gluten, cierta cantidad de carbohidratos. Y como está habituado a recibir cierta cantidad de glucosa al día, el cortarle la cantidad de ingesta de glucosa al día va a provocar este desbalance, este estrés, esta irritabilidad o este malestar físico, que finalmente al tercer día te va a hacer desistir de la dieta que empezaste hoy lunes. Y es por eso que muchas personas no tenemos una tolerancia alta a hacer nuevos hábitos o a empezar un nuevo hábito más saludable, porque es un tema de habituación. Y toda habituación involucra incomodidad, involucra dolor. Tu cuerpo sufre cuando le quitas algo, en cualquier tipo de abstinencia, ¿no? Cuando no dormimos bien, ¿cómo estamos al otro día? Irritables, no queremos ruido, nos molesta todo, a veces hasta el apetito se nos va o incrementa el apetito por estrés también. Eso es síndrome de abstinencia. Tu cuerpo está sufriendo porque le has quitado las horas de sueño a las que está acostumbrado, ¿no? Y con las drogas, esa abstinencia, pues obviamente es mucho más grave. A nivel psicológico, tenemos creencias disfuncionales, las creencias que permiten que la persona mantenga su hábito de consumo. Creencias como yo controlo lo que estoy consumiendo, o creencias que dicen yo no tengo ningún problema. Para cada persona, estas creencias, y aquí hablamos desde el modelo cognitivo-conductual, son una base para mantener el consumo. Y esas creencias nucleares son tan fuertes que nublan totalmente el juicio de la persona. Añadido a que la persona no está en un estado de lucidez porque está intoxicada. ¿Cómo una persona intoxicada puede tener lucidez para pensar de manera racional? Es totalmente incoherente. Y luego tenemos una de las causas bastante comunes, la regulación emocional deficiente. Muchas personas utilizan al alcohol o las drogas como una manera o un mecanismo de regulación emocional, lo que hace que la repetición constante de este mecanismo desencadene una dependencia también. Porque ahora, cada vez que quiero desestresarme, voy a beber alcohol, voy a fumarme un cigarrillo. De por sí a nivel cultural, y ahí entramos en la parte social también, a nivel cultural, el alcohol está asociado a todo tipo de emociones, ¿no? Juega Perú, Perú gana, vamos a beber. Perú pierde, vamos a beber. Perú empata, vamos a beber. Tenemos una fiesta, vamos a beber. Es el cumpleaños, vamos a beber. Hay un matrimonio, vamos a beber. Estoy triste, vamos a beber. Estoy enojado, vamos a beber. Si se dan cuenta, el alcohol a nivel cultural está impregnado como mecanismo para manejar o evitar las emociones. Es un tema social. Lo hemos aprendido así de muchas maneras, ¿no? Lastimosamente, muchas personas pierden el control con este hábito. ¿Por qué pongo tanto ejemplo sobre el alcohol? Porque el alcohol, a diferencia de otras drogas, es una de las sustancias más complejas para su rehabilitación, porque es legal. Rehabilitarse de las drogas ilícitas tiende a riesgos, porque yo para conseguir marihuana o pasta básica de cocaína en un país en donde es ilegal, tengo que irme, no sé, a los suburbios, tengo que contactar con gente con actividades delictivas, con gente que está metida en ese mundo del narcotráfico, de la comercialización de drogas, para encontrar la droga. Eso hace que poder adquirirlo sea complejo, pero el alcohol no. El alcohol lo encontramos en las tiendas, en los supermercados, en los mini markets, en los restaurantes, a cualquier lugar que vayamos, hasta en un hotel, a pasar unas vacaciones, a un restaurante, a donde sea, vamos a encontrar alcohol. Y socialmente, en Navidad, en Año Nuevo, en un cumpleaños, en una reunión de trabajo, las personas van a encontrar alcohol. Es por eso que el alcoholismo es una de las adicciones más complejas de tratar y más difíciles de poder salir de ello, con menos probabilidad de mejora. Exactamente por esa variable, porque la persona va a estar expuesta de por vida a ese estímulo. A comparación de otras drogas,
en que poder adquirirlas, como repito, es un poco más complejo. Y en la parte social, obviamente, tenemos el entorno facilitador. Si mi familia tiene realmente un problema con el alcohol o las drogas, va a ser bastante complejo salir de ese estímulo. O si mis padres son permisivos, no tienen límites conmigo, no ponen normas, no tengo consecuencias, no me dejan vivir mis consecuencias. El entorno facilitador viene en muchas presentaciones. Viene por negligencia parental, por negligencia por parte de nuestros cuidadores. Y ese entorno facilitador promueve, obviamente, que yo desencadene este tipo de problemas. Las normas culturales, lo que les mencioné respecto al alcohol, ¿no? Eso hace, obviamente, que la persona facilite bastante el uso. Las personas que empiezan a beber alcohol antes de los 18 años, es una actividad ilegal. Pero como norma cultural no siempre se respeta. Sabemos que estamos en un país, lamentablemente, donde no siempre se respetan las normas establecidas. Y luego tenemos las redes de consumo, ¿no? El fácil acceso a las drogas, porque quiera que no, la microcomercialización tiene una estadística bastante alta en nuestro país. No, no todos los días la policía o las instituciones encargadas pues cumplen su función de velar porque esta comercialización pues cada vez se reduzca, ¿no? Al contrario, ¿no? Sabemos que hay muchos temas políticos que en nuestro país influyen en estas redes de consumo. Y tenemos como herramienta donde nos vamos a centrar, cómo vamos a trabajar este tipo de problemas, el modelo cognitivo-conductual. ¿Por qué el modelo cognitivo-conductual? Porque a nivel estadístico, este modelo es con quien más se ha trabajado y es con quien más se ha tenido resultados a lo largo del tiempo, en los últimos 30 años a más. Con todo el tiempo, los estudios, la innovación y todo ello. Si bien es cierto, actualmente han surgido las terapias de tercera generación, que también están teniendo un papel muy importante en el área de adicciones, ¿no? El ACT, el DBT, que es bastante utilizado. Sin embargo, el modelo cognitivo-conductual tiene más años en esta área, ¿no? Y como tiene más años, tiene bastante prestigio y tiene bastantes resultados también como tal. ¿Qué nos dice este modelo cognitivo-conductual? Que esta conducta adictiva se va a mantener por tres razones. Por el refuerzo positivo. Quiere decir que la droga me causa un refuerzo, en este caso, de placer y euforia. Si yo tengo una asociación de una fiesta que para yo divertirme necesito beber alcohol, entonces esto se transforma en un refuerzo positivo porque el alcohol me está generando mayor placer del que yo quiero sentir, mayor estado de euforia, me puedo desinhibir de manera más libre, puedo divertirme un poco más. Está el refuerzo negativo, es todo lo contrario, también el ejemplo que les di, ¿no? Me siento mal y voy a consumir alguna sustancia para reducir mi malestar emocional. Acabo de terminar una relación, acabo de discutir con alguien, discutí con mis padres, con mi pareja, etcétera, perdí el trabajo y la manera más fácil de reducir ese malestar, consumir. Y eso se transforma en un refuerzo negativo porque está reduciendo el malestar. Y finalmente, el aprendizaje condicionado, ¿no? Lo que les dije también. Las fiestas, todo tipo de celebración está ligado a qué? Al uso del alcohol. Me gradué, vamos a brindar. Me estoy casando, es infaltable el alcohol. Es mi cumpleaños, es infaltable el alcohol. En Navidad hay que brindar con vino, en Año Nuevo hay que brindar con champán. Eso es algo social. Eso es un constructo social que está bastante arraigado y establecido también, que es muy complejo de cambiar. Y ese es un aprendizaje condicionado que hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo. Y este ciclo se perpetúa, donde el pensamiento me lleva a la emoción, la conducta de consumo, la consecuencia que me trae y cómo se refuerza como tal. Ya sea por refuerzo positivo o por refuerzo negativo. En ambos aspectos, el ciclo va a repetirse de manera constante. ¿Cómo empezamos a evaluar este tipo de casos? La evaluación clínica tiene componentes que nos van a permitir a nosotros poder establecer un mejor diagnóstico y un mejor programa de intervención. El MINSA, el Ministerio de Salud,
requiere de ciertas variables para poder tener una historia completa, ¿no? Que es parte de la historia de consumo. En esta historia de consumo vamos a determinar primero qué drogas consume la persona. Consume alcohol, cocaína, pasta básica de cocaína, consume benzodiazepinas, consume tabaco, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de drogas consume? ¿Cuáles son las drogas que consume? Después viene desde qué momento empezó a consumir la droga. ¿Desde cuándo empezó a consumir la droga? Supongamos que la persona empezó a consumir alcohol, por ejemplo, a los 18 años, o cocaína. Empezó a consumir cocaína a los 18 años. Una cosa es el tiempo de inicio del consumo y otra muy diferente es la frecuencia y el periodo crítico. La frecuencia me dice con qué habitualidad la persona está consumiendo. Por ejemplo, consume solo los fines de semana, o consume dejando un día, o consume todos los días. Esa es la frecuencia. El periodo crítico me habla cuando este consumo se volvió un problema. Porque la persona, por ejemplo, pudo haber empezado a los 18 y consumía cocaína de manera esporádica, ¿no? Consumía hoy día, de aquí consumió en 2 meses, después consumió en 2 meses más. El periodo crítico hace referencia a cuándo empezó a ser un problema. Entonces la historia de este paciente puede decir, ¿no? Ok, empezó a los 18, pero a los 25 se volvió un problema. ¿Por qué? Porque empezó a volver a tender a volverse agresivo, empezó a vender sus cosas, perdió el trabajo, perdió su relación, llegaba golpeado a casa, llegaba a casa sin sus pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el periodo crítico me hace referencia a cuando perdió el control total y esto se volvió un problema. ¿Por qué? Porque esto también va a definir de alguna manera el plan de intervención que voy a tener con esta persona, porque yo me pregunto, si esta persona tenía, entre comillas, cierto manejo, ¿qué fue lo que lo llevó a perder el control? En el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Si este chico, si esta persona consumía desde joven, pero nunca tuvo un problema, ¿por qué a los 25 años el consumo de alcohol se deterioró de manera muy drástica? Y ahí yo tendré que averiguar en la historia de consumo qué pasó. ¿Tuvo una pérdida? ¿Un duelo mal trabajado? ¿No? ¿O simplemente fue algo gradual hasta que llegó al punto de perder tal control? Después de esto viene, ¿qué consecuencias ha traído este consumo? La pérdida de la salud, delirios, brotes psicóticos, ansiedad constante, episodios depresivos. Cuando yo tengo esta información, algo que me va a facilitar bastante la evaluación es también saber la instrumentalización del consumo. ¿Qué es esto? La razón por la cual consume. Y normalmente el MINSA nos dice que hay tres razones. La primera razón es la fuga emocional. Las personas usan las drogas para manejar sus emociones. La segunda razón nos dice que es el hedonismo, que es el hedonismo, la búsqueda o el abuso del placer, ¿no? Las personas utilizan la droga no para olvidar sus emociones o manejar sus emociones, sino para sentir mayor euforia, mayor placer constante, ¿no? Una persona que tiene una actividad sexual constante requiere mucho del alcohol porque con el alcohol siente que el placer sexual incrementa, o con la cocaína, o con el consumo de la marihuana, ¿no? Utiliza y abusa la droga para sexualmente sentir más placer. Y el tercero es el espiritual. Las personas, por ejemplo, que consumen drogas psicodélicas como la ayahuasca, como los hongos alucinógenos, como el ácido lisérgico, también llamado LSD, que lo utilizan como un medio para, no sé, conectarse con un poder superior, conectarse con Dios, entre comillas, ¿no? En las creencias que ellos tengan, utilizan la droga de esa manera a su manera de ver o pensar las cosas. Entonces yo tengo que definir, ¿para qué la persona usa la droga? ¿Cómo llega la persona a generar dependencia? ¿Fue por fuga emocional? ¿O esta persona tiene una manera de pensar espiritual, entre comillas? ¿O simplemente la persona abusa del placer constantemente y eso lo llevó a la pérdida del control? Y finalmente, yo tengo que ver
y eso es una apreciación mía, ya no es historia del paciente, es mi apreciación profesional, el estado de conciencia de la persona. ¿La persona es consciente de su problema o no es consciente? Las siglas son EEAG, son siglas en inglés. Y cuando una persona está en un estado de conciencia medio, por ejemplo, la persona dice, yo sé que tengo un problema, pero no es para tanto. O tengo un problema, lo acepto, pero no requiero mucha ayuda. Está en un estado de conciencia intermedio, porque tiende la persona a aceptar. Te está aceptando que tiene un problema, sin embargo, no tiene la capacidad aún de permitirse ayudar, porque puede que esté intoxicado, obviamente no va a querer dejar de consumir. Eso nos dice que está en un estado de conciencia de 50 hacia abajo. Cuando una persona tiene un estado de conciencia y mayor disposición al cambio, está en un estado de conciencia mayor a 50, ¿no? Porque la persona acepta que tiene un problema y al mismo tiempo quiere ayuda. Yo tengo un problema, necesito que me ayuden, necesito desintoxicarme, necesito que me ayuden a cambiar. He perdido mi familia, he perdido mi trabajo, por favor ayúdenme. Es un estado de conciencia alto, lo que va a garantizar quizás una mayor probabilidad de mejora. Y obviamente algo que tomar en cuenta bastante es el intento previo de la persona querer mejorar. Si la persona ha llevado, por ejemplo, de manera constante tratamientos ambulatorios y ninguno le ha funcionado, lo más probable es que requiera un tratamiento de internado, ¿no? O la persona, imaginemos que ya ha tenido tratamientos de internado y no le ha funcionado. Tendremos que evaluar de manera clínica muy bien por qué no ha funcionado y buscar la mejor manera de tomar decisiones, que el paciente tome decisiones para su mejora también, ¿no? Vamos a entender que todos los casos son distintos, no todas las personas tienen los mismos recursos, no solo económicos, sino recursos de apoyo, como la familia, pareja o una familia que esté en constante supervisión. No todos tienen esos mismos recursos, no todos tienen el mismo recurso económico para mantener de manera constante su tratamiento farmacológico, o para una atención ambulatoria, o para una atención de internamiento. No todos tienen esa disposición. Tenemos la evaluación psicológica, ¿no? Vamos a identificar en esto del terapia cognitivo-conductual distorsiones cognitivas, disparadores, estados emocionales que se asocian a estos disparadores, ¿no? Como lo dije, cada vez que la persona se siente mal, quiere consumir, por ejemplo. Vamos a evaluar también la impulsividad como parte del daño de la droga, ¿no? De qué manera los impulsos para consumir a esta persona se llegan a descontrolar, ¿no? De qué manera llega a pasar esto. La baja tolerancia a la frustración también. Qué tan rápido la persona maneja de manera negativa su estrés para poder recurrir al consumo. Y finalmente, qué habilidades tiene esta persona para manejar su estrés de esta manera y poder garantizar que más adelante no va a recurrir a la droga para poder manejarlo. Muy bien. Le cedo el pase a Estuardo un minuto, que tiene un comunicado para ustedes y continuamos. Ángel, muchas gracias. Solamente una pausa antes de continuar con con el compartir del psicólogo Ángel Vela. Nos gustaría solo comentarles que este ciclo de masterclass que estamos iniciando hoy día justamente con Ángel, luego trataremos también otros temas con el staff docente. Está, voy a compartir si me permites, Ángel, un momento. Es parte, eh, es el preludio al próximo curso de herramientas terapéuticas para el abordaje clínico de ansiedad, depresión, TLP y tenemos un error aquí en el duelo, es el tema de adicciones. Este curso está iniciando en el mes de junio, va a tener una duración de 4 meses con clases semanales, van a ser 100% virtuales con el staff docente de especialistas de cada uno de los temas que trataremos dentro de este curso. Repito, trabajaremos el tema de ansiedad, depresión, trastorno límite de personalidad y adicciones. Justamente lo manejaremos con el profesor Vela. Así que estén atentos a los comunicados que iremos compartiendo dentro de los grupos de WhatsApp para que puedan, por un lado, participar de las próximas masterclass de ingreso libre y también, por supuesto, separar con anticipación sus inscripciones al curso, aprovechando los descuentos de preventa. Así que
Queríamos compartir con ustedes esto para que lo puedan tener presente. También nos acompaña Juan Trujillo, director de JL Consultores. Juan, no sé si tal vez tú quieres agregar algo más. Eh, sí, como a mí ya el licenciado Estuardo estuvo comentando, esta es una oportunidad para que ustedes puedan eh, involucrarse en los diferentes masterclass que estamos desarrollando a lo largo de este mes en relación a ansiedad, depresión, TLP, adicciones, y puedan conocer también un poco de la propuesta de los diferentes docentes, ¿no? En esta oportunidad el licenciado Ángel Vela está teniendo, ¿no? Toda una introducción acerca del abordaje con adicciones. Entonces, esta es una oportunidad para que ustedes puedan conocer y puedan hacer las preguntas correspondientes probablemente antes de que termine eh, esta conferencia. Así que los seguimos invitando a que sigan participando en los diferentes eventos que estamos desarrollando. Te dejamos, Ángel. Gracias, más bien. Gracias, Juan, también. Solo para agregar, lo que Ángel nos está compartiendo ahora es, por supuesto, una aproximación a lo que él seguramente tratará con mucho más detalle dentro del módulo de adicciones dentro de este curso. Ángel, muchas gracias por el espacio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Nos quedamos aquí. Vamos a ver bastante lo que es el análisis del diagnóstico. Nuestra evaluación nos va a permitir poder llegar a entablar un diagnóstico concreto a las necesidades de cada persona. Y aquí vamos a tener muy en cuenta la patología dual o la comorbilidad. Como les dije, actualmente la adicción en estadística está creciendo en los problemas, consecuencias que está causando hacia otros trastornos mentales también. ¿Cuáles son los que están más asociados a esto? Trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, trastornos mismos de ansiedad, trastornos de personalidad, que los más comunes son trastorno antisocial y trastorno límite de la personalidad, y algo que me olvidé mencionar en la diapositiva es los trastornos psicóticos. El más común y más conocido, la esquizofrenia, ¿no? Que es uno de los diagnósticos comórbiles más asociados al consumo de alucinógenos e incluso hay estudios a partir del 2012, estudios en España, que nos hablan también del vínculo que tiene con el consumo de la marihuana. Y aquí, como objetivos terapéuticos, luego de ello, vamos a tener los siguientes: buscar o reducir la abstinencia del consumo. Para ello, sabemos que no solo trabajamos la parte psicológica, trabajamos la parte psiquiátrica. Es por eso que esto es un trabajo multidisciplinario. Vamos a tener que entender de qué manera la psiquiatría entra a tallar en este tratamiento. Yo particularmente en mi trabajo ambulatorio, yo no recibo pacientes bajo dos condiciones, o perdón, recibo pacientes bajo dos condiciones. Uno, que cuando inicia conmigo también inicia el tratamiento psiquiátrico. Busca un profesional de psiquiatría en adicciones para empezar su abstinencia. Asimismo, la segunda cláusula que yo les pongo es que estas personas necesitan acompañamiento familiar. Si no tienen un acompañamiento familiar, una persona que ayude a supervisar tu mejora, no pueden llevar terapia porque lastimosamente la probabilidad de mejora va a ser bastante baja, va a ser bastante reducida. El desarrollo de autocontrol, obviamente la reestructuración cognitiva, que es parte de la terapia cognitivo-conductual. Dentro de ello están también las habilidades de afrontamiento, porque recordemos que esta persona, para haber recurrido a las drogas como mecanismo de afrontamiento, es porque no tenía habilidades desarrolladas con naturalidad, habilidades sociales, habilidades de manejo de estrés, de manejo de la ira, de gestión emocional. Y finalmente la prevención de la recaída, ¿no? Que es lo que nos va a garantizar ese seguimiento que hacemos en esos tratamientos, nos garantiza que la persona se mantenga a través del tiempo. Porque recordemos que la adicción es un trastorno crónico. Quiere decir que hay mucha probabilidad de que la persona recaiga. Y para ello trabajamos bastante lo que es prevención de recaídas. Estas son las fases del tratamiento que vamos a encontrar, ¿no? Desde el inicio, que es la motivación al cambio, cuando la persona empieza el tratamiento, la desintoxicación como tal se aplica si es un tema conductual o si es un tema, perdón, de sustancias, va a haber una diferencia, obviamente. De qué manera nosotros intervenimos también. La rehabilitación como tal, que tiene un trabajo bastante profundo, un trabajo a nivel conductual, a nivel familiar, a nivel de estilo y habituación de vida también de la persona.
Y finalmente lo que les mencioné, la prevención de la recaída. Y dentro de prevención de recaídas también es un tema bastante amplio, porque va a depender mucho la etapa de vida de la persona. No es lo mismo trabajar con adolescentes que trabajar con adultos, ni siquiera con adultos mayores. El nivel de intervención y las necesidades de un adolescente, un adulto mayor son totalmente distintas. Por ende, los retos que vamos a tener en estas distintas etapas de vida van a ser distintos, porque el manejo para todos va a ser totalmente diferente. Las necesidades de cada paciente de por sí ya son distintas y en estos casos son mucho más complejas. No es lo mismo tratar con un adulto que tiene familia que con un adolescente que está empezando la universidad. El nivel de estímulos, de exposición a estos estímulos discriminativos va a ser totalmente diferente. El nivel de motivación al cambio, el apalancamiento del cambio va a ser totalmente distinto también. Tenemos el análisis funcional desde la TCC, ¿no? Aquí nos manejamos bastante con el modelo de Beck. Trabajamos lo que es el antecedente, que es la situación que va a promover una conducta y finalmente una consecuencia, ¿no? El modelo ABC, de Ellis, perdón, el modelo ABC de Ellis. Entonces, aquí tenemos, vamos a entender cómo funciona el consumo en la persona. ¿Cuáles son las situaciones que disparan a la persona a poder recurrir a la droga? Y cómo la droga llega a ser un alivio para esta persona, llega a reforzar el manejo emocional, situacional, de estrés o de lo que la persona esté pasando en ese momento. Vamos a trabajar con las herramientas TCC, la más conocida, la reestructuración cognitiva, trabajando con todos esos pensamientos nucleares que van a reforzar el consumo de manera constante. Vamos a tener también el cuestionamiento o el diálogo socrático, que recordemos el diálogo socrático busca que la persona misma encuentre las propias respuestas en la duda que se acaba de generar. Nuestro trabajo como profesionales de salud mental no es darle las respuestas al consultante, sino es llegar a que la persona misma genere sus propias respuestas a partir de la guía que nosotros estamos estableciendo. Y el diálogo socrático nos lleva muchas veces a obtener esas respuestas también, porque hacen que la persona dude de sí misma, dude de sus mismas respuestas y llega a un proceso de metacognición, que pueda pensar por encima de sus propios pensamientos nucleares. El manejo del craving, ¿qué es el craving? El craving es el deseo imperioso de consumir, ¿no? Es como cuando te da un antojo impulsivo, ¿no? Se me antojó helado, pero quiero helado ahora mismo. En el craving, en la adicción, es eso, ¿no? Se acompaña de la abstinencia también, ¿no? Empieza la irritabilidad, la intranquilidad, ¿no? La baja tolerancia, el estrés constante que engancha al cuerpo y te empuja a decir necesito consumir para reducir todo este malestar. Ese es el craving. Vamos a utilizar técnicas, vamos a ahondar en técnicas de distracción conductual, conductas alternativas, el famoso surfing del craving también, técnicas de relajación, respiración obviamente y reestructuración cognitiva nuevamente otra vez, ¿no? Todo esto para manejar el deseo imperioso de volver a consumir. El entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Las más conocidas en este campo, asertividad, solución o resolución de problemas, regulación emocional y manejo de estrés. Y aquí hay una que me olvidé poner también, que es la parte de la comunicación, pero no hablo de la comunicación únicamente en saber comunicarte con los demás, sino hablo en una habilidad o dos habilidades muy peculiares sobre la comunicación, que una es aprender a decir que no y la otra, aprender a pedir ayuda. Esas dos son las herramientas de habilidades sociales en comunicación bastante necesarias en este entrenamiento para evitar las recaídas. Aprender a pedir ayuda y aprender a decir que no, que también tiene un trasfondo bastante grande. Suena fácil en teoría decir a la persona que diga que no, pero las herramientas psicológicas que se necesitan para desarrollar esos límites son complejos, ¿no? Y toman tiempo y toman trabajo también entrenarnos en poder desarrollar ello. La prevención de las recaídas, el modelo que vamos a utilizar es el modelo de Marlat, ¿no? Que se basa en tres factores: en identificar qué situaciones de riesgo exponen a la persona. ¿La familia es una situación de riesgo?
¿Cuándo la familia es una situación de riesgo? Porque no solo involucra que la familia también consuma alcohol o drogas, involucra el tipo de la relación o la dinámica familiar. Puede que la familia sea una familia con constante problemática, con una dinámica caótica, ¿no? Con poca comunicación, una familia que no habla sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Y todo esto van a ser situaciones de riesgo para la persona también. La calidad de sus relaciones sociales, relaciones de pareja, todo esto es parte del análisis de este modelo de Marler. El manejo de los lapsos, el manejo de las crisis. ¿Cómo manejamos la crisis de una persona que está con un deseo imperioso de consumir? Y finalmente, la reestructuración, el efecto de violación de la abstinencia. ¿No? ¿Qué hacer cuando una persona acaba de consumir, acaba de pasar por una recidiva? ¿Qué hacemos cuando la persona recae? ¿No? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo intervenimos a este nivel? La evaluación de las redes de apoyo también, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a mantener a esta persona bajo una supervisión beneficiosa, una supervisión saludable también? Tenemos a la familia, tenemos las terapias grupales y las redes sociales saludables al mismo tiempo. Y vamos a tener que saber intervenir en cada una de ellas también. El trabajo familiar es totalmente necesario en estos casos. Tenemos la intervención farmacológica, que lo mencioné también hace un momento. La parte psiquiátrica juega un rol bastante importante en estos casos. Sin la parte psiquiátrica nosotros no podemos trabajar. ¿Cómo podemos trabajar con una persona que está intoxicada, que no está siendo racional? ¿Cómo podemos trabajar con una persona que está luchando por el deseo de consumir, una persona que está luchando por la abstinencia, que está sufriendo prácticamente por no consumir? ¿No? Nosotros conocemos de farmacología. Hay universidades, tuve la suerte de estar en una universidad en donde psicología pertenece a la Facultad de Medicina Humana, porque cuando es de esta manera, en la malla curricular existen cursos de neuropsicología, neurobiología y existen cursos de farmacología también, a comparación de universidades en donde psicología pertenece a humanidades. Cuando psicología pertenece a humanidades, es muy probable que estos cursos no se lleven a cabo. Pero nosotros, en constante preparación, tenemos que saber también sobre estos medicamentos. Tenemos que saber para qué el psiquiatra o la psiquiatra ha recetado estos medicamentos. ¿Qué efectos secundarios está trayendo esta persona? ¿Qué es lo que yo espero con el tratamiento psiquiátrico? Si una persona está tomando antidepresivos, ¿qué tengo que esperar yo? ¿En qué momento como profesional ver un efecto de ayuda, un efecto de mejora? ¿No? Saber por qué está tomando antipsicóticos la persona. O confundimos a veces el efecto del antipsicótico con el efecto antidepresivo, porque hay medicamentos psicóticos que en bajas dosis funcionan como antidepresivos, como la famosa quetiapina. Todo esto es de conocimiento general para nosotros también, y vamos a ver un poco también de estos medicamentos al mismo tiempo. Vamos a ver también los indicadores de progreso. ¿Qué nos dice que una persona realmente está generando cambios reales que van a hacer que se mantenga a través del tiempo? La reducción del consumo, la constante conciencia de su problema, porque conciencia de enfermedad no es solo ser consciente de que la droga es mala. Conciencia de enfermedad significa que yo soy consciente que no puedo ir a una discoteca si estoy en tratamiento, que no puedo ir quizás a buscar a mi expareja con quien yo consumía la droga, que no puedo volver a relacionarme con amigos, entre comillas, con quienes yo consumía. Eso es tener conciencia del problema también, porque sé que tener este tipo de vínculos nuevamente va a traerme problemas. Si la persona está utilizando todo lo que aprende en terapia, todas las estrategias que se les han brindado, y si la mejora es funcional. ¿Cuándo es funcional? Cuando la persona recupera su trabajo, recupera su desempeño académico, empieza a mejorar sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, y todo esto también es parte del trabajo y los indicadores que nos van a decir si la persona está teniendo un progreso en el tratamiento o no lo está teniendo. Finalmente, el objetivo no es solo dejar de consumir, sino aprender a vivir sin necesitar de la droga. Las personas somos capaces de lidiar con nuestro estrés, somos capaces de lidiar con situaciones emocionales sin el uso de la droga. Somos capaces de divertirnos sin el uso del alcohol incluso. Para todos no es dañino, obviamente. Las personas son libres de consumir de manera social,
pero hablamos de las personas que padecen de este trastorno como tal, porque su estilo de vida va a ser totalmente diferente en adelante. Van a tener que evitar un sinfín de estímulos para mantener su abstinencia. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión quizás que quiera dar. Por favor, si alguien por ahí tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún compartir, para aquí, para el profesor, quedamos atentos. Jocelyn. Jocelyn. Sí, buenas noches. Bueno, primero gracias por la información, bastante interesante. Yo tengo dos preguntas. En el caso del trabajo con la familia, ¿se hace tipo un entrenamiento a la par, digamos, que estás haciendo el trabajo con, bueno, con la persona que tiene la conducta adictiva, o el trabajo con la familia se basa en sesiones en las que estén la familia y la persona adicta? Y bueno, la Ok. segunda pregunta es, disculpe, en el caso del dualismo, en el caso de que la persona no solamente tenga el trastorno por consumo de sustancias, sino que quizás bueno, un trastorno de estado de ánimo o de personalidad, ¿se busca primero trabajar uno de ellos o se trabaja a la par? Ok, muy buenas preguntas, Jocelyn, muy buenas preguntas. Sobre la primera cuestión, sobre el tema de intervención familiar, depende de dos cosas. Depende primero de nuestra evaluación, ¿no? ¿Qué rol juega la familia en el desarrollo de la adicción y en el mantenimiento de la adicción? Eso es lo primero, ¿no? ¿La familia perpetuó el consumo? ¿No lo perpetuó? ¿La familia ha tenido intentos de mejora constantes para esta persona? ¿O la familia no contribuye, al contrario, con su recuperación? Eso es uno. Dos, va a depender del tipo de tratamiento, tanto si es un tratamiento ambulatorio como es un tratamiento internado. La intervención es totalmente distinta. Porque en un tratamiento internado, el paciente está siendo supervisado por profesionales, pero en un tratamiento ambulatorio, es la familia quien supervisa a la persona. Y Ajá. nosotros tenemos que trabajar con ellos como si fuesen coterapeutas. Tenemos que entrenarlos en cómo supervisar, cómo actuar, cómo poner límites. Y muy aparte de ello, tenemos que ver qué situaciones adyacentes existen en la dinámica familiar. La persona tiene una relación de pareja caótica, la familia, existe violencia familiar o no existe comunicación en la familia, es una familia con una dinámica disfuncional. Todas esas situaciones adyacentes también son parte de nuestros objetivos a tratar, porque si no tratamos ello, lastimosamente, todo esto sobre un factor no de protección, sino sobre un factor de riesgo para la persona que se está recuperando. De nada sirve que la persona trabaje con su autoestima, con sus límites, con todo lo que necesita trabajar, si al volver a casa va a encontrar una de las mismas razones que lo llevaron al problema. Y sobre la segunda pregunta, eh, me comentaste sobre patología dual, ¿cierto? Ya recordé. En Sí. patología dual va a depender mucho de qué problema apareció primero. ¿La adicción causó el trastorno depresivo o el trastorno depresivo estuvo antes de la adicción? ¿Es un trastorno independiente o es un trastorno concomitante? Esa es la diferencia en cómo se interviene. Normalmente en trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad apareció antes que el consumo de la droga. Pero en un trastorno del estado de ánimo suele ser al revés, no siempre, pero suele ser al revés. Y va a depender de eso también el enfoque del tratamiento, no solo el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico también depende de ello. Es por eso que es importante en nuestra anamnesis ver, como le dije en un inicio, los tiempos, cuándo apareció, cuándo se volvió un problema, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Jocelyn. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Tal vez si hubiera otra pregunta más antes de poder cerrar hoy día este encuentro. Bueno, bueno, Ángel, muchísimas gracias por el tiempo y por el conocimiento compartido. Creo que había información muy, muy precisa, muy clara respecto a este tema, entiendo, tan complejo como es el tema de las adicciones. Eh,
Particularmente me quedo con esta última frase que compartas en la última diapositiva de que la idea no solamente es anular o acabar con el síntoma, ¿no? Sino finalmente trabajar sobre esta dependencia de fondo, ajá, y permitir que la persona no requiera necesariamente de la sustancia o de la actividad para poder sostenerse en su vida. Particularmente me resonó mucho esta idea final que compartes. Así que igualmente para todos, el compartir de Ángel hoy, repito, es una aproximación a lo que el profesor Ángel compartirá con mucho más detalle dentro del módulo de adicciones como parte del curso de herramientas clínicas que iniciamos en junio. Muchas gracias a todos por su participación y Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu compartir. Gracias a ustedes por su tiempo también. Espero vernos pronto. Que así sea. Un abrazo para cada uno, que tengan buenas noches, que Que estén tengan muy buena bien. noche. Hasta luego. Nos vemos, hasta Buenas luego. noches. Bye. Hasta luego. Un gusto conocerlos. Gracias. Gracias.